Washington Yepes comparte un diálogo con la invitada. Lucía Calderón es presidenta de la Cámara de Economía Popular y Solidaria de Pichincha, además es vocera de la Asociación Artesanal Nuestro Futuro. La cadena Telesur, internacional por cierto, informó que el gobierno nacional adeuda a trabajadores ecuatorianos de la salud, nada más y nada menos, asústese, que 8 meses de sueldo. Eso es algo inaudito. ¿Cómo están viviendo estas familias? Les saludo cordialmente, Lucía. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Sí, muy buenas tardes, Washington. Un gusto verle a los tiempos. Igual. Por supuesto que sí, preocupados por la situación en general del país, por la situación del mundo, no solamente del país. Claro que tenemos un país que de alguna manera además tiene coyunturas especiales que lo hacen más complicado, y este es el caso que como representante de la Cámara de Economía Popular y Solidaria de Pichincha y siendo la presidenta de esta entidad, y pues al ser la Asociación Artesanal Nuestro Futuro, una organización de economía popular y solidaria que ha prestado servicios de limpieza hospitalaria a entidades del Ministerio de Salud Pública, como la mayor parte es al Hospital Pablo Arturo Suárez, y a otras entidades de ministerios o unidades de salud de toda la ciudad. Un número total de 600 personas están siendo de alguna manera perjudicadas con este esquema. No son profesionales de la salud directamente, son auxiliares de servicios de limpieza que han dado servicios a las unidades médicas de salud, que prácticamente, como ellos lo mencionan, y tal cual pues es exactamente lo mismo. Han estado en primera línea en el tiempo de la pandemia, han servido, digamos, poniendo los insumos, poniendo lo más importante, que es su contingente humano, su conocimiento, su experiencia en limpieza hospitalaria, y pues con la problemática fundamental de que no han sido cancelados los valores correspondientes a sus servicios prestados por 8 meses. ¿Pero qué argumenta el gobierno, Lucía? Bueno, la problemática fundamental está en el Hospital Pablo Arturo Suárez. Como decía, el monto total de la deuda para la asociación es casi de $800,000. Imagínese. El Hospital Pablo Arturo Suárez tiene el 90% de ese valor adeudando. La problemática fundamental que podemos observar como Cámara es que no se generaron a tiempo los CUR de pagos. Hay un CUR de pago que se hizo incluso de manera acumulada, y es un CUR bastante alto, de casi $600,000. El problema fundamental es que en los procesos de compras públicas, lo que sucede en las entidades públicas es que dentro de la entidad a la que se está, dentro de la entidad contratante, pues ellos hacen sus procesos internos, y a partir de temas de control previo, de presupuesto, de revisiones documentales, de la solicitud de la factura en sí y todo lo demás, todo esto digamos, en términos normales les toma entre 1 y 2 semanas revisar toda la documentación, solicitar la factura para el planillaje, o para decir a la organización o cualquier proveedor del Estado: mire, venga y facture. Y con esto, cuando son entidades que no son o que son adscritas al Ministerio de Finanzas, o que pagan a través del Ministerio de Finanzas, pues ahí generan la orden de pago. El problema está que en el Hospital Bacortiz no se generó esta orden de pago durante todos esos meses. ¿Bacortiz o Pablo Arturo Suárez? Perdón, Pablo Arturo Suárez, Allá. así es. Vale aclarar. Sí, entonces se tomó todos estos meses, y ahora lógicamente todo el mundo conoce la situación, entiendo, en la que está el Estado en este momento. Pagar un CUR demasiado alto debe ser complejo para el Ministerio de Finanzas. De alguna manera se entiende, sin embargo, no se entiende el hecho de que gente haya podido pasar ya prácticamente 8 meses sin tener un sueldo.
existen problemáticas sociales desgarradoras, madres solteras con hijos, les han sacado de sus casas, ya no tienen en dónde vivir, les ha tocado volver en algunos casos, cuando han tenido familiares, a las casas de los familiares. El asunto es desesperado. Entonces, por eso la asociación decidió pues acercarse en un plantón el día de ayer. Lógicamente la Cámara de Economía Popular y Solidaria de Pichincha, al ser pues una entidad que ejerce atribuciones de representación, precisamente pues estuvo junto a la organización y definitivamente exhortamos al Ministerio de Finanzas, al Gobierno Nacional, que atienda inmediatamente este pedido de la asociación, porque se trata de seres humanos. Como digo nuevamente, se podría entender la problemática, sin embargo, no se puede entender el hecho de que madres estén sin su sustento diario. Ahora, el ministerio ha dicho que solo atenderá los reclamos una vez que se completen los trámites administrativos. Y eso, esa complementación de los trámites, ¿está complicada o es que se puede agilitar de alguna manera para que se cumplan los pagos? Lucía. Es precisamente lo que le comentaba, Sí, cada entidad es un mundo diferente y en cada entidad pero ¿qué se podría hacer para que se viabilice o se agilite? ¿O no hay opción? realmente no es de alguna manera tocar el corazón y entrar en la sensibilidad de las personas que están al frente de esos procesos. Entendemos Sí, que el aparato público es en ciertos casos demasiado amplio y complicado. Entendemos perfectamente eso, sin embargo, cualquier proceso que se haga debe hacérselo de manera inmediata, dado que precisamente el momento en el que el Estado contrata cualquier servicio, cualquier compra de un producto, pues lo que está haciendo prácticamente es dejar abierta la posibilidad de que ellos tuvieran un presupuesto ya segmentado para esta compra de servicio, lo que fuera, y es nada más revisar documentalmente, por supuesto, chequear súper bien el acta de entrega-recepción del servicio y todo esto para que al finalizar el proceso, pues tanto la entidad contratante como el proveedor del Estado, pues se encuentren en un acta de entrega a satisfacción completa, que es lo obvio, nadie está solicitando algo diferente, sin embargo, se demoran demasiado los procesos y entiendo que este es un muy buen ejemplo de lo que pasa. Compañeros que quizá en este momento me estén escuchando de organizaciones y no solamente de organizaciones, sino de proveedores del Estado en general, me darán la razón de que cada entidad en muchos casos demoran demasiado tiempo, no se entiende por qué tanta burocracia, por qué tanta demora en emitir las planillas, en hacer los pagos. Y mire que re, lo que pasa dentro de la entidad contratante es el primer paso. Una vez que concluye todo este tema, como le pasa a Asociación Artesanal Nuestro Futuro, pues recién generado el CUR de pago, esta es la orden de pago, recién pasa al Ministerio de Finanzas. claro, Y entonces entonces, el Ministerio de Finanzas, como entiendo, yo soy auditora de profesión y licenciada en contabilidad y auditoría, entonces prioriza los pagos en muchos casos por la antigüedad que tienen, o sea, de alguna manera una lógica que no tiene que ver con el sentido social que estamos de alguna manera defendiendo en este momento. Entonces, desde el punto de vista contable, presupuestario, administrativo, tiene cierta lógica, pero desde el punto de vista social estamos viendo que detrás de esto hay miles y miles de familias que en muchos casos están esperando porque esto es Asociación Artesanal Nuestro Futuro, pero hay muchas organizaciones claro. a nivel país, Washington, que sufren esta problemática. Quizá no de tantos meses, pero sí al menos de 3, 4 meses que tienen esta problemática. Pero de lo que usted nos comenta, Lucía, la responsabilidad central estaría en el departamento de contabilidad o financiero del hospital, que no genera la obligación para que finanzas pague. ¿Y por qué hicieron la Entendería marcha que entonces sí, a finanzas? ¿Por qué hicieron? sería Claro, importante. ujú, Ujú. Sí, sí, Washington, sí, sería importante conocer cuál es la problemática dentro del hospital. del hospital para ver qué es lo que sucedió, por qué se demoró tanto tiempo en generarse. Sí, o sea, también se está viendo claramente que fue un tiempo difícil para los Lo hospitales y todo lo sabemos. demás, pero veo que hay otros hospitales que sí han ido generando de alguna manera.
lo mismo digo, no tan prontamente, pero de alguna manera sí se han ido generando las órdenes de pago, los CUR de pago, pero no entendemos qué es lo que pasó. Entonces, es un tema muy lamentable. De hecho, se trabaja porque se necesita, es un día a día, que es lo que mencionan los compañeros auxiliares de servicios de limpieza, ¿no? Buscamos el trabajo porque se necesita y lógicamente no les queda más que esperar en muchos casos porque claro, en el país no es que ahorita haya un montón de opciones para ir a trabajar y verse el pan y el sustento diario, ¿no? A propósito de este diálogo, Lucía, ¿tiene usted alguna medida o medición respecto de la afectación que ha provocado la pandemia en el sector de la economía popular y solidaria? Porque evidentemente se podría entender que la demanda iba a ser mayor, porque en el sector salud al menos, pero no sé si es que en efecto sucedió aquello o disminuyó. Digo, No, de proveedores. definitivamente el sector de la economía popular y solidaria es uno de los principales afectados Ujú. de la pandemia, ¿no? Eh, es una problemática a nivel mundial, es un tema que nadie se lo esperaba, por supuesto que sí. Sin embargo, las organizaciones del sector de la economía popular y solidaria tienen un aparataje administrativo que es incipiente, que no es tan sólido aún. Justamente la Cámara está trabajando en eso. Sin embargo, de eso que de repente el 16 de marzo se les diga a las asociaciones que han prestado servicios, simplemente mañana no se presentan y gente con 2 meses sin trabajar, sin posibilidad de generar ingresos, fue devastador en los casos de limpieza, me refiero, por ejemplo, de oficinas o de alimentación, en el caso en que se dio, en hospitalaria jamás pararon, como es de conocimiento público. Y entonces, ha habido muchas organizaciones que han quebrado, que han cerrado, han desaparecido. La gente ha tenido que mirar cuál es la forma de buscarse sustento y otras que, como los compañeros de Nuestro Futuro, que han apostado a seguir trabajando y confiando en que algún momento el pago va a ser una realidad, ¿no? Números específicos no le podría plantear Washington, estamos trabajando en eso. Es bastante difícil, bastante complicado. Sin embargo, estamos ahí mirando una problemática de tan solo una asociación a nivel Claro. del país que Ujú. muestra este tan fuerte golpe que recibió la economía popular y ¿Y solidaria. qué expectativa, Lucía, finalmente tienen, en este caso la asociación Nuestro Futuro, de que se atienda esto lo más rápido Bueno, posible o no hay ninguna? Eh, aparentemente los compañeros de la asociación fueron recibidos, los dirigentes fueron recibidos Ujú. por una persona que fue el asistente del asesor de alguien que hacía pagos y lo que le manifestaron es que a partir del lunes van a mirar cómo es que les apoyan Ojalá. y de alguna manera, pero que también deben entender que no existe tampoco un tanto flujo en el Estado y todo lo demás, pero eso es lo que se conoce y eso es lo que se sabe. Por eso se ha pedido más bien poner la voz en medios también como cámara para que se sensibilice de alguna manera y puedan hacer el acercamiento realmente a los compañeros y puedan generarse los pagos. Y como dije, no solamente en el caso de esta asociación, sino en muchos casos a nivel de todo el país que tienen la misma problemática. Correcto, que el Estado atienda preferencialmente a los pequeños proveedores antes que a los grandes, porque se evidencia y es lógico colegir de que son los que más necesitan. Lucía, muchas gracias por habernos acompañado. O para servirle Washington, un abrazo enorme y una buena tarde. Punto Noticias, conectando a la gente.